A que abra su Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios, vamos a leer el capítulo 19. Proverbios 19, 21. Si ya lo tiene, vamos a leerlo dos veces. La primera la leo yo para guiar y la segunda ustedes la leen. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Ahora ustedes, hermanos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Pueden sentarse. Bueno, fíjese en este pasaje. Yo no sé si ya usted ha reflexionado acerca de él, pero es muy cierto lo que dice. Dice, muchos pensamientos hay en nuestra mente. Como seres humanos tenemos muchos pensamientos, pero cuando Dios tiene un propósito para con nuestra vida, entonces puede ser que tengamos muchos pensamientos que sean excelentes, que los veamos como oportunidades maravillosas, que los veamos como lo máximo para nuestra vida. Pero cuando Dios tiene un plan para nosotros, si nosotros nos desviamos de ese plan, aunque creamos que vamos a tener éxito, en realidad nuestra vida no va a ser una vida de éxito, va a ser una vida vacía. Y una vida vacía, pues es una vida en fracaso, una vida que aunque tenga muchos buenos propósitos, pero si no está cumpliendo el propósito de Dios, aunque sea lo más maravilloso que esa persona puede estar haciendo, si no está siguiendo la senda que el Señor le traza, no va a llegar a buen fin. Y esto yo creo que lo puede usted corroborar si vemos el caso de muchas personas famosas, muchas personas que han destacado en diferentes cosas. Lo que nosotros más quizás podemos ver son personas que destacan en el arte, como los actores, como los músicos, como los cantantes. Nosotros podemos ver que estas personas, aunque tienen mucho éxito, aunque son reconocidas a nivel mundial, aunque tienen mucho dinero, pero la gran mayoría de estas personas pues viven una vida vacía. Algunas de ellas incluso se han llegado hasta quitar la vida. Yo estoy seguro que si le preguntara a usted, ¿sabe alguno de estos casos? Más de uno me diría que sí. Y no nada más es un actor, una actriz, un cantante, un músico, sino que son varias las personas que llegan a estos términos. Y le hablo de personas famosas, pero hay personas que permanecemos en el anonimato y que nuestra vida es igual. No necesitamos tener grandes títulos o ser muy famosos para sentirnos vacíos. Hoy uno de las causas más notables de muerte en diferentes países, no tan solo digamos en los países industrializados o de primer mundo, como se dice, una de las causas más frecuentes pues es el suicidio. Las personas no llegan a aguantar la situación en que viven. ¿Y qué es por lo que optan? Pues por quitarse la vida. Algunos quizás no se quitan la vida, pero son víctimas de hábitos nocivos, de sustancias como las drogas,
como el alcohol. ¿Por qué causan adicción estas sustancias? Pues porque a las personas las hace que se olviden momentáneamente de las situaciones que están viviendo. Entonces, si nosotros volvemos al pasaje, vamos a darnos cuenta que en realidad el hombre puede planear muchas cosas, pero si no está cumpliendo los pensamientos que Dios tiene, nuestra vida es vacía. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nuestra vida, ya no como seres humanos, sino como sus hijos. Él quiere que ni siquiera por nuestra mente pase un deseo de quitarnos la vida, de sentirnos vacíos, de recurrir a sustancias o incluso a personas. A veces nos hacemos adictos a las personas. Caemos en un estado se me fue ahorita la palabra, de dependencia de las personas. Y si no está esa persona, sentimos que nos morimos. ¿Por qué? Porque esa persona llena nuestra vida. En lugar de que Dios llene nuestra vida, dejamos que otra persona venga a llenar nuestra vida. Y cuando esa persona se va, o está distante, o nos es infiel, pues sentimos que nos morimos. Pero David tenía una solución muy buena, y que usted la sabe. Él decía en el Salmo 23, mi copa, ¿cómo estaba? Rebosando. ¿De qué estaba rebosando? ¿De drogas? ¿De vino? ¿De adicción a las personas? No, estaba rebosando de la presencia de Dios. David estaba cumpliendo un propósito. Él se estaba dejando guiar por Dios. Y aunque David tuvo muchas fallas, pero la Biblia lo describe como el hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros podemos ver que en el Nuevo Testamento, en Hechos 13:36, se refiere a él como un hombre que cumplió el propósito de Dios en su generación. Cumplió el propósito de Dios en su generación. Y al estar cumpliendo el propósito de Dios en su generación, él no sentía lo que muchas veces las personas famosas, las personas con dinero, las personas poderosas, él no sentía lo que estas personas sienten. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba cumpliendo y agradando a Dios. Por eso él mismo escribe, aunque mi padre y mi madre me dejen, ¿qué dijo? Con todo, Dios me recogerá. Y eso es lo que Dios quiere en esta hora sembrar en nosotros. Si nosotros cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida, aunque pasemos por muchos problemas, aunque pasemos por muchas dificultades, aunque la gente nos abandone, aunque te sean infiel, aunque no se acuerden de ti, tú siempre vas a tener esa satisfacción porque estás cumpliendo los propósitos de Dios en tu vida. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios en mi vida? Bueno, hoy vamos a concluir este estudio que lo llevamos a lo largo de varios meses, y que el propósito de este estudio fue aprender, recapacitar y consolidar las funciones de nosotros como iglesia. Usted va a decir, ay, ya me tienes harto con eso, ¿verdad? Porque lo hemos estado repite, pero de eso se trata el estudio, de que se nos quede bien grabado en nuestra mente, y no tan solo que se nos quede grabado, sino que empecemos a accionar en esas 5 funciones, en esas 5 cosas que Dios quiere que nosotros cumplamos como su iglesia.
Entonces, a raíz de esto, vamos a concluir hoy este estudio haciéndonos 5 preguntas importantes en nuestra vida. 5 preguntas muy importantes en nuestra vida, que tienen que ver con las 5 funciones de la iglesia. Entonces vamos a empezar con la primera. La primera pregunta. Yo quiero que en esta hora, a medida que vayamos haciendo las preguntas, tú vayas contestándotelas. No me la digas a mí la respuesta, sino yo quiero que tú mismo busques una respuesta. En cada una de estas 5 respuestas les voy a hacer otras preguntas secundarias, pero no por ser secundarias son menos importantes. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál será el centro de mi vida? ¿Quién ocupa el centro de mi vida? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo cuál es el centro de mi vida? ¿Quieres saber cuál es el centro de tu vida? Yo estoy seguro que ahorita te pregunto, ¿cuál es el centro de tu vida? Y como por inercia vamos a decir, Dios, ¿verdad? Pero aquí no nada más se trata de contestar así como por contestar, sino que nos demos cuenta quién es el centro de mi vida. Y vamos a descubrirlo. Nada más te voy a preguntar, ¿qué es o en quién es en lo que piensas más en todo el día? ¿Qué es lo que ocupa más tu tiempo? O más bien dicho, ¿a qué es a lo que le dedicas más tu tiempo? Cuando nosotros respondemos a eso, entonces tú te vas a dar cuenta cuál es el centro de tu vida. Puede ser que sea una cosa, un objeto. Puede ser que sea una persona. ¿Cuál es el centro de nuestra vida? ¿Sí? ¿Para quién vives? ¿O alrededor de qué estás edificando tu vida? Hay mucha gente que vive para engrandecer sus negocios. Hay mucha gente que se la pasa cuidando a su familia. Y a lo mejor vas a decir, ¿y si yo no lo hago, quién lo hace? Sí, tienes que cuidar a tu familia. Quizás tienes hijos pequeños y los tienes que cuidar, claro. Y es parte de lo que Dios tiene en sus propósitos para nosotros. Hoy cuidar a un hijo es una bendición. El detalle es cuando decimos, es que yo le dedico mi tiempo a mis hijos, pero a medida que van creciendo, tus hijos se van apartando de tus convicciones y se van apartando de tu fe. Quiere decir que entonces le dedicas tu tiempo, pero no de la forma en que debemos de hacerlo. Dios era muy cuidadoso en estos aspectos. Él le dijo a Moisés, y estas palabras se las repetirás, se las dirás a mi pueblo. Y nosotros vemos cómo Dios le dice a Moisés cómo tenían que ser educados los hijos. A veces cuidamos a nuestros hijos y los llevamos 2 horas al fútbol, 6 horas a la escuela. Puedes jugar videojuegos 1 hora, puedes agarrar el celular otra hora. Tus horas de tarea no pueden faltar, es un compromiso. Pero salte a jugar con tus amiguitos o vámonos al parque a jugar. Y el tiempo para educarlo en las cosas de Dios, ¿dónde queda? Entonces quiere decir que es verdad, herencia de Jehová son los hijos, pero no los estoy guiando
realmente en el camino correcto. No los estamos guiando en el camino correcto. Entonces, esto nos debe de llevar a reflexionar. Yo entiendo que debo de cuidar a mis hijos, pero siempre en nuestra mente tiene que estar el propósito de Dios. Dios me los dio, son una herencia. En realidad no son míos, son de Él. Y yo tengo que dar cuentas de ellos un día con Dios. Pero a veces eso no lo tomamos en cuenta. ¿Quién debe de ser el centro en nuestras vidas? Dios. Dios debe de ser siempre el centro en nuestras vidas. Hermanos, es que yo trabajo de sol a sol. Sí, tranquilo. También la palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Es una realidad. Pero ahí en tu trabajo hay gente que no conoce de Cristo y que tú puedes tener la oportunidad de hablarles. Tú puedes tener la oportunidad de a través de tu vida dar testimonio de quién es Cristo. Y a veces no lo hacemos. Quiere decir que entonces Cristo no está siendo el centro, ni en mi vida, ni en mi trabajo, ni en la escuela, y ni en ningún otro ámbito. En muchos cristianos decimos que Cristo es el centro de nuestra vida solo cuando estamos en la iglesia. En la iglesia sí decimos Cristo es el centro de mi vida. Pero ¿cuánto tiempo pasas en la iglesia de 7 días que componen la semana? ¿Cuántas horas pasas en la iglesia de 7 días? De todas esas horas de esos 7 días, ¿cuánto tiempo estás aquí? Poquito, ¿verdad? Entonces, en realidad, Dios no es el centro de nuestras vidas. Y Dios quiere Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. Porque ese es el propósito. Cuando nosotros le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, ese era el propósito de Dios, que nos entregáramos a Él. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias, hermano Abel. Entonces, aquí nosotros vemos lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú te puedes, llegas a tu casa y agarras y te bajas el cierre de tu piel y dices: me voy a quitar ahorita mi piel, mi carne, y ahí la voy a colgar y me la pongo mañana a las 7 de la mañana. No, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos con esta envoltura? Pues todo el día. Entonces, ¿cuánto le tenemos que entregar a Dios? Porque dice aquí que presentemos nuestros cuerpos. Y no te puedes deshacer de tu cuerpo. No puedes quedarte así como Gasparín flotando, ¿verdad? Como fantasmita, y decir: no, pues ya no tengo mi cuerpo, voy a andar volando por ahí. No se puede. Siempre traemos este cuerpo. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que presentarlo como un sacrificio vivo? Siempre, cada minuto, cada segundo, cada hora, tenemos que estarlo presentando como un sacrificio vivo, santo y agradable. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Suena como muy religioso, pero eso es lo que Dios quiere, que le presentemos nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable.
que digamos es que Dios siempre está conmigo. Debemos de tratar de personalizar más a Dios en nuestra vida, de personalizarlo más. A ver, hermano, ¿cómo está eso de personalizarlo? Sí, que tú creas que es como tu sombra, tu mano derecha. ¿No decía eso el rey David? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Que sepamos que Él siempre está a nuestro lado. Cuando estamos en situaciones difíciles, sí, ay sí, ay Dios mío, ven conmigo, ven acá, ven para allá. Pero cuando empezamos a hacer cosas que sabemos que le desagradan, pues ni siquiera nos acordamos que está Dios a nuestro lado. No, tenemos que diariamente creer que Dios está a nuestro lado. Hasta cuando te bañas, hasta cuando vas al baño, Él siempre está ahí con nosotros. Mira, hermano, que Dios hizo la creación, ¿verdad? Todo lo hizo Él. Hay unos perritos que te siguen para todas partes. Vas para algún lado y ahí van contigo. Te siguen. Si un animal, siendo animal, sienta ese lazo contigo, que es un animal, que es creación de Dios, imagínate Dios. Dios es amor. No puede tener más amor un perro por mí que el amor que siente Dios por mí. Y no es que esté comparando a Dios con un perro. Estoy diciendo que un animalito de estos es creación de Dios. Dios los hizo con ese instinto de seguir. En verdad, hermano, los que tienen perros no me van a dejar mentir. Vas al baño, pues ahí va contigo el animal. Te estás bañando, ahí está afuera esperando a que salgas. Dios es más que eso. Pero no creemos que solamente Dios está aquí en estas cuatro paredes. Creemos que cuando lo necesitamos ahí está con nosotros, y sí está ahí con nosotros, pero también está contigo cuando estás diciendo malas palabras, cuando andas de coqueto en el trabajo, cuando andas diciendo picardías, cuando andas queriendo hacer algo que es indebido, cuando mientes, cuando murmuras, cuando dices cosas que sabes que a Dios le desagradan, también Él está ahí. Entonces, por eso nuestra vida debe de ser un continuo sacrificio. Empieza tú a mentalizarte, empieza a decir: Dios está conmigo, Dios está conmigo. Cuando era pequeño, yo me acuerdo que estábamos en la sala y pues me daban ganas de ir al baño y tenía que ir al baño. Y siempre le decía a mi abuela, que era la que nos cuidaba en la tarde, y pues lógicamente ya en la tarde está oscureciendo, y le decía: acompáñame al baño. Y pues me acompañaba, pero ya después a los 20 años pues no me iba a acompañar. Nada, es cierto. Pero me decía: apréndete esto. Y ya le escuchaba y le decía: Dios conmigo, yo con Él. Dios por delante y yo detrás de Él. Y ya diciendo eso me iba hacia al baño, ¿verdad? Creyendo que Dios iba conmigo. Bueno, a lo mejor usted va a decir: ay, eso es una tontería, pero así tú dilo: Dios está conmigo. Y eso vas a ver que nos va a ayudar a evitar caer en muchas tentaciones, hermano. Muchas tentaciones. Si viéramos a Dios visible, yo estoy seguro que no andarías de ojo alegre. Si viéramos a Dios con nuestros ojos físicos, no haríamos cosas indebidas o decir cosas indebidas. Pero como no tenemos ese hábito de sentir que Dios está a nuestro lado, por eso es que hacemos lo que hacemos. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. No dijo cuando se portan bien,
yo estoy con ustedes cuando van al templo, yo estoy con ustedes. No, Él dijo todos los días. Sean días felices, sean días amargos, yo estoy todos los días. Y cuando nosotros empezamos a creer esto, entonces vamos a llevar una vida de adoración. ¿Qué es una vida de adoración? Es una vida de honra. Ya le había dicho la otra vez, si hablamos de adoración, podemos llevarnos horas y horas hablando de adoración, pero en términos sencillos, adoración es cuando tú honras a Dios, cuando le das la honra que se merece. Y honrar es obedecerlo, honrarlo es cantarle, honrarlo es doblegar tu orgullo a los propósitos de Dios. Todo eso es adoración. Y eso es la primera pregunta. La respuesta a la primera pregunta: ¿cuál será el centro de mi vida? Si es Dios, entonces lo estás adorando. Adorar no es que tú vengas aquí y estés una hora cantándole, nada más. Dios en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento le dijo al pueblo: este pueblo de labios me honra, porque su corazón está bien lejos de mí. Y a lo mejor a algunos nos pasa así, estamos en la alabanza, que la alabanza es parte de la adoración. Y estamos aquí cantando, pero no estamos razonando lo que estamos diciendo. Tan sencillo como el que la alabanza dice: aquí estoy, con manos alzadas vengo, y estamos: aquí estoy, con manos alzadas vengo. Uy, ¿estás con las manos alzadas? No, porque no lo siento. A veces así decimos: es que no lo siento. No, pues con esa actitud nunca vas a sentir nada. Dice: presentarnos como un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Es algo que tú muchas veces haces y te cuesta, pero lo haces. Dice: yo logré terminar mi carrera con sacrificios. Yo logré hacerme de mi casita con sacrificios. Yo llegué a los 25 años de matrimonio con sacrificio, ¿verdad? O sea, pues, todo aquello que implica un esfuerzo es un sacrificio. Pero no, para las cosas de Dios ahí sí no. Para las cosas de Dios. Y nos quedamos: aquí estoy, con manos alzadas. Y así. Entonces es algo que se nota, es algo que se ve. Dios quiere que le adoremos, hermano. Por eso Él quiere ser el centro de nuestra vida. Y si Dios es el centro de tu vida, entonces vas a ser un adorador. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál será el carácter de mi vida? ¿A qué se refiere esta pregunta? Se refiere a la función de crecimiento. Nosotros debemos de crecer en nuestra vida espiritual. No podemos quedarnos cortos de estatura. No podemos quedarnos siendo siempre unos niños berrinchudos de 1 año, de 2 años. ¿Usted ha visto a los niños berrinchudos? A lo mejor hasta fuimos niños berrinchudos algunos, ¿verdad? Nos decían: no, es que eso no lo debes de hacer. Y patalear y hacer. Algunos todavía después de mayores de edad seguimos haciendo berrinches, ¿verdad? Pero ¿de qué nos habla eso? De que estamos inmaduros. En nuestra vida espiritual debemos de buscar la madurez, debemos de ir creciendo, que lo que fuiste en el 2024 ya lo hayas superado y estés esperando con ansias el 2026 para ir más allá, para ir creciendo y creciendo y creciendo. Pablo decía con respecto a esto, dice que hasta que alcancemos la madurez, la estatura del varón perfecto.
Pero algunos, así como salimos del agua el día que nos bautizamos, seguimos pensando de la misma manera. Seguimos siendo iguales. No hemos cambiado, no hemos crecido. Dios quiere que crezcamos. La vida del cristiano, la vida de sus hijos debe de ser en continuo crecimiento. Me acuerdo que cuando di esa serie de lecciones acerca del crecimiento en nuestra vida espiritual, yo les decía, ¿a poco si tu hijo ves que tiene 4 años y no habla, te vas a quedar así? Ay, pues algún día hablará. ¿Ves que tiene 6 años y no camina? ¿A poco te vas a quedar? Ay, algún día caminará. Alguno puede decir así, ay hermano, pues algún día se le resolverá el problema a mi hijo. Yo creo que nadie. ¿Ves que se le ven las costillas? Ay, lo voy a llevar con el médico que le dé algo porque está bien flaco, está bien flaca mi hija. Lo ves pálido. Ay, que le dé vitaminas, que le dé esto, que le dé el otro. No nos gusta verlos así, ¿verdad? Y algunos en nuestra vida espiritual estamos así, todos raquíticos, todos. Y no nos preocupa. Estamos igual, seguimos igual y andamos igual. Dios quiere que crezcamos en nuestra vida espiritual. Que dejemos, como mismo Pablo decía, dejar de ser niños fluctuantes. Pablo le decía a los corintios, ¿cuántas veces yo quise irles a dar alimento sólido, alimento sabroso? Un pavo horneado, unos manguitos con chamoy. Bueno, a lo mejor ni les gusta, ¿verdad? Pero a mí sí. Y no les pude dar porque su panza todavía no aguanta ese alimento y tienes todavía que tomar lechita. Así les dice Pablo a los corintios, les quise llevar viandas, cosas sabrosas, alimento sólido, pero no. Ahí tuve que andar cargando el biberón para darles biberón. Y así sigue siendo nuestra vida espiritual. No crecemos. Estamos cortos, estamos desnutridos. Dios quiere que crezcamos. ¿Qué clase de persona quieres ser? Fíjate que Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces. Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces. Hay gente que le gusta hacer mucho, ¿verdad? Es ajonjolí de todos los moles, anda metido en todos los eventos, quiere participar en todo, quiere hacer de todo, se quiere lucir, quiere estar en varios ministerios. Pero a Dios no lo impresionamos con eso. Dios quiere que nuestro carácter sea forjado. Sí, grábate bien esto. Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces. Y eso se llama carácter. Nuestro carácter tiene que ir creciendo. ¿Qué es el carácter? El carácter es el conjunto de cualidades, actitudes y valores que distinguen a una persona y que determina su modo de ser y de obrar. Hermano, ¿y cómo puedo saber que estoy madurando? Bueno, la Biblia nos da unos parámetros. La Biblia nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pablo le decía a los corintios, dice, ustedes son niños porque habiendo entre ustedes celos, contiendas, iras, son niños. ¿Qué estaba usando Pablo como parámetro de la madurez espiritual? ¿Qué estaba usando? Estaba usando en sentido inverso las obras de la carne. ¿Sí me está entendiendo? Estaba usando en sentido inverso. ¿Cómo en sentido inverso?
Quiere decir que si esa persona o esas personas estaban llenas de celos, de iras, de contiendas, que son obras de la carne, quería decir que esas personas estaban inmaduras. ¿Cuántas obras de la carne son mencionadas en Gálatas? El doble que el fruto del Espíritu, el doble. Ahí habla de disensiones, herejías, adulterios, fornicaciones, lascivias, hechicerías y un montón de cosas. Si todas esas cosas todavía están en tu vida, quiere decir que hay que madurar más. Hay que madurar más. Ponte a leerlas en Gálatas. Y si tú eres honesto y le dices, Dios mío, soy bien celoso, soy una persona tóxica, no dejo a mi mujer, no dejo a mi marido ni a sol ni a sombra. Veo que cualquier mujer pasa junto de él, tan solo lo roza, y me esponjo, me sulfuro. No me gusta, Señor. Bueno, exagerando, ¿verdad? Señor, es que la verdad soy bien peleonera. Ya me peleé con todos los vecinos. Me gusta andar metido en pleitos, Señor. O sea, hay que ser sincero. Ayúdame a cambiar, Señor. Y a medida que tú le digas y empieces a accionar, Dios te va a ir dando esa madurez y vas a empezar a reflejar lo contrario. ¿Qué es lo contrario a las obras de la carne? El fruto del Espíritu. Y lo vas a empezar a manifestar, ese fruto. Pero es necesario autoanalizarnos. Como la clase pasada o antepasada vimos, de examinarnos. David decía, examíname, oh Dios, y pruébame si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno, Señor. Porque yo, a mi parecer, siempre estoy bien. Los que están mal son los que me rodean, ¿verdad, hermano? Vemos muchos así. No, yo siempre tengo la razón. Tú estás mal, tú también estás mal. Y aquellos 99 que me acusan también están mal. Oye, pero tenemos que tener esa humildad para reconocer, no, Señor, en verdad yo soy el que estoy mal. Y quizás no me doy cuenta, pero examíname, Señor. Eso es lo que pedía David, y así nosotros debemos de pedir. Porque si tú nunca te das cuenta de tus errores, si nunca te das cuenta de tus defectos, nunca vas a madurar. Nunca. Hermano, pero yo tengo 80 años en la congregación. Soy un decano. Soy uno de los ancianos de la iglesia. Pues sí, eres anciano porque quizás ya tienes canas o ya estás calvo. Pero no porque seas una persona anciana como los que dice la Biblia, gente madura en el Señor. Entonces tenemos que crecer. En la tercera pregunta, ¿cuál será la contribución de mi vida? ¿Cuál será la contribución de mi vida para mi generación, para la gente que me rodea? ¿Esto a qué hace alusión? Al servicio, hermanos. Al servicio. No podemos llevar vidas egoístas, ¿sí? Tengo que pensar, ¿cómo puedo hacer la diferencia? Quizás no debes de decir, ¿cómo puedo hacer la diferencia en el mundo? Ni siquiera te digo que digas, ¿cómo puedo hacer la diferencia en Veracruz? Ponte metas reales. ¿Cómo puedo hacer la diferencia en mi iglesia? ¿Cómo puedo hacer la diferencia en el lugar donde vivo? ¿Cómo puedo hacer la diferencia en mi trabajo? ¿Cómo puedo hacer la diferencia en mi escuela? ¿Cómo puedo hacer la diferencia donde quiera que estés? Y algo que con lo que podemos hacer la diferencia es con el servicio.
servir. Él mismo lo dijo: yo he venido a servir y a dar mi vida. Vine a servir y a dar mi vida. Entonces nosotros debemos de pensar como Jesús. ¿En qué estamos sirviendo? ¿Qué estamos haciendo con los que nos rodean? Ay, hermano, yo le sirvo a mi marido el desayuno todos los días. Yo le preparo a mis hijos. Eso es tu obligación, como les decía, ¿verdad? O tu deber, para que no se oiga tan machista. Me salió lo machista, ¿verdad? Ese es nuestro deber. Y a lo mejor el marido es el que le hace el desayuno a la mujer. Si es de común acuerdo, está bien, pero eso es tu deber. Como padre o como madre, ese es tu deber. Pero el servir es aquello que tú vas a hacer por alguien que quizás ni te conoce. El servicio es aquello que tú vas a hacer incluso por las personas que hablan mal de ti. El servicio es algo que tú vas a hacer hasta por tus enemigos. Eso es servicio. A eso vino Jesús, a servir, no nada más a sus cuates, vino a servir a todos aquellos que se le presentaban. Le sirvió. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? ¿Qué dice en 2 de Corintios 9:12? 2 de Corintios 9:12. Si alguien lo quiere leer, por favor. Gracias, hermana Cari. Dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Sí, entonces, cuando tú sirves, ¿cuál es la principal motor que nos debe llevar a accionar en servicio? ¿Qué debe de ser lo que nos debe de motivar a servir? Que la gente le dé gracias a Dios. Ese es el motor. A veces decimos: es que, hermano, yo he servido mucho y me han pagado mal. Ay, hermano, es que ya estoy muy grande y ya no puedo servir. Cuando pensamos y ponemos esas excusas, es que no estamos sirviendo con la motivación adecuada. Servimos esperando que la gente nos lo agradezca. Nunca sirvas para que la gente te lo agradezca. De hecho, te voy a decir algo. Muchas veces cuando tú sirves a alguien, a veces te lo pagan mal esa gente. A veces, no digo siempre, pero a veces te lo pagan mal. A veces esas personas por las que tú hiciste muchas cosas, hasta se vuelven tus enemigos. Entonces nunca esperes hacer algo esperando recompensa de esa gente. Dios te traerá recompensa de otra forma, a través de otras personas, a través de una providencia divina. Pero nunca sirvas esperando algo a cambio, porque eso es lo que nos desgasta y nos hace decir: ay, no, yo ya no hago eso. Sí, porque lo estabas haciendo con las motivaciones incorrectas. Pero si tomamos en cuenta este pasaje, dice que cuando tú sirves, lo que se va a generación es acciones de gracias a Dios. Claro, siempre debes de decir: no fui yo, fue Dios el que me movió a ayudar. Fue Dios el que me está poniendo esto en mi corazón. Siempre darle a Dios el lugar que se merece. Porque también se voy con la actitud: ay, no, es que yo soy pudiente, mira, aquí te dejo esto. No, pues tampoco. Siempre debemos de llevar a la gente con tu servicio a que le dé gracias a Dios. Porque déjame decirte algo: lo que tú tienes no es por tu linda cara, no es por tu grandote cerebro,
Dice la palabra que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Todo lo que tenemos es por Dios. Todo, hermano, todo. Nada de que, ay, pues es que mis palancas me ayudaron a posicionarme en ese trabajazo. Nada. Dios lo permitió. Todo lo que tú tienes, tus bienes que tienes, es porque Dios los permite. Porque Él tan solo con que diga, a ver, que se le pudre el riñón. Ay, Dios mío. No te va a servir de nada tus millones ni tus bienes. En serio, hermano. No nos va a servir de nada. Por eso siempre debemos de darle gracias también nosotros a Dios y seguir sirviendo para la honra. Ahora sí, como cuando participamos en algo, que decimos al final: para la honra y gloria del Señor. Así todo lo que tú hagas, no tan solo aquí al frente, sino allá afuera, también para la honra y gloria del Señor. Entonces eso es el servicio. La cuarta pregunta: ¿cuál va a ser la comunicación de mi vida o la comunicación de mi vida? ¿Para qué voy a usar mi boca? Estoy pensando hacer un estudio acerca de la boca. A lo mejor empezamos dentro de 8 días porque ya no tengo tema. Pero bueno, ahorita yo le pregunto: ¿cuál va a ser la comunicación de tu vida? ¿Qué vas a comunicar? ¿Qué nos gusta comunicar? ¿Quejas? ¿Chismes? ¿Mentiras? ¿Maldiciones? ¿Hablar mal de los demás? ¿Qué es lo que, para qué ocupamos nuestra boca? Dios nos dio la boca para alabarle, para glorificarle, pero también para que proclamemos el Evangelio. Esa es la cuarta función de la iglesia: proclamar el Evangelio. Proclama el Evangelio. Ya yo te decía, no se trata de que te aprendas 20 citas. A veces algunos de nosotros somos cabeza durita, nos cuesta. Apréndete Juan 3:16. Elabora una buena forma de dar tu testimonio. Y eso va a tocar el corazón de la gente. Pero habla, proclama. Eso es a lo que nos mandó Jesucristo. ¿O no le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y aquí yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Nosotros queremos solamente la parte B del mensaje, ¿verdad? Solamente queremos que Dios esté con nosotros todos los días, pero no queremos proclamar el mensaje todos los días. Eso no, ¿verdad? A veces tomamos lo que nos conviene. Pero Jesús les dijo: vayan y proclamen el Evangelio a toda criatura. Y luego les dice: se van a ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta lo insistente que fue Jesús con respecto al mensaje? Y a veces nos cuesta trabajo hablar. Nos cuesta trabajo hablar. ¿Qué dice Filipenses 1:27? Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Gracias, hermana Clara. Para ustedes, ¿y eso qué tiene que ver con proclamar el Evangelio? Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio.
que os comportéis. Y eso es muchas veces lo que detiene nuestra boca para proclamar el Evangelio, nuestro comportamiento. A veces decimos, pero ¿cómo voy a hablarle a la gente de un Dios que sana si siempre me estoy quejando que estoy enfermo? ¿Cómo le voy a hablar a la gente que Dios va a resolver nuestros problemas si siempre estoy yo con temores, diciendo, ay, y si pasa esto, y si pasa el otro, y si, ¿cómo le voy a hablar a la gente si me gusta estar murmurando de mis compañeros de trabajo de la escuela? Por eso nuestro comportamiento muchas veces nos detiene para hablar del Evangelio. Porque no damos buen testimonio de Jesucristo. No damos buen testimonio. Pero en realidad hoy Dios nos está llamando a que nuestra forma de comunicación, tanto de nuestras palabras como de nuestros hechos, sean para exaltar y proclamar el Evangelio de Jesucristo. A eso nos llamó, a proclamar su palabra, hermano. Si algo tenemos que hablar es de su palabra. A veces nos pasamos hablando horas de política. Nos pasamos hablando horas de la reforma y que si este partido, que si este otro partido, y debatimos y defendemos a los políticos como si fueran Dios. Pero cuando se trata del Evangelio, a ver qué dice Romanos 3:23. Ay, hermano, quién sabe, es que tengo la cabeza muy dura. Para eso sí tienen la cabeza muy dura. Pero para hablar de deportes, para hablar de política, para hablar de cualquier otra cosa, para eso no. Pero las citas bíblicas no nos entran ni con martillo. ¿Por qué? Pues porque no llevamos una vida agradable delante de Dios. Así de simple y sencillo. Estamos enfocados en otra cosa menos en Dios. Y la quinta pregunta, que tiene que ver con la comunión. ¿Cuál será la comunión o la comunidad de mi vida? ¿Cuál será la comunidad de mi vida? ¿Darías tú la vida por tu iglesia? Ay, no, eso solo lo hizo Cristo. Pues sí, solamente Cristo. ¿Qué dice Efesios 5:25? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese, gracias hermana Elia, ¿cuánto amó Jesucristo a la iglesia? Que todavía no existía la iglesia, déjame decirle algo, pero él ya la estaba visualizando. Ya le estaba visualizando. Y él dice la palabra que él sabía todo. La Biblia dice que el ser humano veía lo que estaba por fuera, pero él veía los corazones. Y él sabía que en medio de la iglesia iba a haber gente deshonesta. Iba a haber gente que de labios lo honraba, pero sus corazones estaban muy lejos. Mas sin embargo la palabra dice que Él los amó a todos hasta el fin. Tú puedes decir así como Jesús también: yo amo esta iglesia. Y no me estoy refiriendo al cascarón, a las paredes, sino a las personas que formamos esta iglesia. Porque a veces lo que más se oye son cosas negativas.
Ay, no, es que en la iglesia esto, es que en la iglesia lo otro, es que ahí va puro. Y cuando nosotros tomamos esa actitud, es algo bien contrario a lo que Jesucristo espera de nosotros. Él sí se entregó y dice que amó a la iglesia, pero también Jesucristo quiere que nosotros lo imitemos, seamos imitadores de Él, que así como Él amó, nosotros también la amemos. Por eso hay tantos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan los unos a los otros. Orad los unos por los otros. Llevad sus cargas los unos por los otros. Edifíquense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Y un montón de los unos a los otros. Entonces es tiempo de empezar a vernos realmente como hermanos, hermano. Nada de que, ay, sí, hermano, Dios te bendiga. Pero qué escote. Esa hermana se va a ir al infierno. Dios te bendiga, hermanita. Dios te bendiga. No, hermano. Las personas que piensan así están mal. Y desgraciadamente son los que se sienten más santos. Porque esa santidad que tienen, pues los lleva a criticar a los perversos, a los malos. Pero no es así. Entonces, acuérdense de estas 5 preguntas. ¿Cuál será el centro de mi vida? 1. ¿Cuál será el carácter de mi vida? 2. ¿Cuál será la contribución de mi vida? 3. ¿Cuál será la comunicación de mi vida? 4. Y 5. ¿Cuál será la comunidad de mi vida? Esas 5 preguntas yo te invito a que tú las respondas con sinceridad. Las respondas. Porque Dios está esperando que las respondamos. Porque le vuelvo a repetir, son las funciones de la iglesia. Las funciones de la iglesia son adoración, crecimiento, servicio, proclamación y comunión. Hay un ejercicio muy bueno que ya no nos va a dar tiempo de hacer, pero yo creo que estaría muy bien que tú en tu casa agarraras un papelito, bueno, para los que son anticuados como yo, agarra un papelito, una hoja y un lapicero, o ya los más modernos agarren su celular y pónganse ahí a hacer algo. Y hagan una oración, me refiero a oración textual, no me refiero a oración espiritual. Una oración en la que englobe a estas 5 cosas. Estas 5 cosas o 5 funciones de la iglesia. Pueden poner, hoy quiero empezar a adorar a Dios. Quiero empezar a crecer, quiero que mi boca hable y proclame el Evangelio y que pueda servir a mi prójimo y a mi iglesia amarla como la amó Cristo. Fíjese, están los 5 en un enunciado. Quizás a usted le salga algo mejor, pero hágalo y póngalo ahí, pégalo con un imán en su refrigerador, para que cada vez que vaya a sacar las salchichas, el jamón, el pollito, la comida, ahí esté esa frase, recordando esas funciones. Pero hágalo. Ya quítese de su mente de que no venimos a perder aquí el tiempo una hora escuchando a aquel loco que quién sabe qué dice. Empiece a accionar, porque Dios nos va a llamar a cuentas por muchas cosas, pero entre esas cosas, por eso. Si le adoramos, si servimos, si proclamamos su palabra, si tuvimos comunión en la iglesia, todas estas cosas, de todas estas cosas Dios nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. Yo le quería pedir que hay alguna alma creativa que pudiéramos poner ahí en las columnas del templo
en una columna con cualquier material, a lo mejor papel, a lo mejor una lona, a lo mejor una tela, que alguien hiciera una palabra así a lo largo y dijera adoración, haya servicio, haya proclamación, haya comunión. ¿Qué falta? Bueno, la que me falta. Se vería bonito, ¿verdad? Si a alguien no le gustaría hacerlo, algún las podemos hacer de 1,5 metros por 40 centímetros que mide la columna. ¿Qué le parece? ¿Sí se podrá o no se podrá? Bueno, lo vemos dentro de 8 días. ¿Mande? ¿Sí quieren o no quieren? ¿Sí lo hacemos? A ver, vamos a tomar nota de los que dijeron que sí. Porque en bolita todos nos ¿alguien que me preste un lapicero? Nada más sería la palabra adoración o con algún texto bíblico. Solamente adoración, servicio. Bueno, y si le quieren poner en pequeñito un texto, se los podemos facilitar. ¿Quiere hacerlo? A ver, ¿quién dice adoración? A ver, nuestra hermana Fabiola. Ay, no me. Tiene que ser de medida de unos 50 de largo, unos 50 por 40, ¿sale? En el material que sea, solamente que sean letras grandes, no vayan a traer letritas que los miopes no podamos leer. Tienen que ser letrotas grandotas, ¿sale? Entonces nuestra hermana Fabiola va a traer la de adoración. ¿Quién quiere traer la de crecimiento? Nuestra hermana Rosita. La de comunión. Nuestra hermana Pati, nuestra hermana Pati. A ver, hermana Maguito, ¿usted quiere traer la de proclamación? Proclamación. Comunión. La de comunión ya la tiene la hermana Pati. Ahorita les voy a decir ya cómo queda. Y finalmente servicio. Ay Dios. La hermana Clara la levantó primero, hermano. Perdón, hermano. No creí que la convocatoria tuviera tanto éxito. Nuestra hermana Clara. A ver, tiene que ser en un... bueno, lo dejamos a su creatividad. Lo único que vamos a pedir es que sea la letra grande y yo les voy a pasar el texto para que ese sí se lo ponga horizontal. ¿Sí? La palabra servicio, adoración va a venir de bajadita, pero el texto va a ser pequeño. ¿Sí? La medida va a ser de unos 50 por 40. Unos 50 de largo por 40 de ancho. ¿Salen preguntas, dudas? Hermana Mono. ¿Puede ser como un tipo estandarte la forma? Más o menos. Abajito de la Ándale. Mire, de hecho hay unos clavitos que pusimos en una convención hace tiempo. Si le pueden poner un palito y de ahí colgar, como dice la hermana Mono, un estandarte, y así los ponemos. Para que no se nos olviden las funciones de la iglesia. Entonces, quedó así. La palabra adoración la va a traer la hermana Fabio. La palabra crecimiento, la hermana Rosita. La palabra servicio, la hermana Clara. La palabra proclamación, la hermana... Ay, ¿qué puse aquí? Ay, Maguito, perdón, Maguito, Dios mío. Y yo le he pedido a mi letra. Y la palabra comunión, la hermana Pati. ¿Sí, hermano? Bueno, está bien, pero estaría mejor que siguieran de los lados, tanto como acá como allá, porque yo soy blanco, sobre pelón, sobre nada. Entonces, igual las mismas columnas, son las mismas. O sea que se hicieron de lado y lado. De lado y lado. Pero es que no va a dar 1, 2, 3 y 4. Porque la del fondo está el pilar.
Pues tiene 1, 2, 3 y 4. Y bueno, del fondo igual no. Ajá, pero es que la del fondo tiene el pilar atravesado. 3 y 3, 3 y 3, 3 y 3. Se pone esquinada. 3 y 2. Esquina que una y la Esquinadita. Ah, bueno, esquina. Sí, para Entonces, que no sea- bueno, ahorita lo vamos a dejar así y ya dentro de 8 días hacemos la segunda ronda, ¿le parece bien? Bueno, entonces, pues vamos a dar gracias a Dios, hermano, y